Jóvenes de segundo año general y técnico, continuando para esta semana con la materia de estudios sociales, presento la temática de nuevas ideologías. Como nuevas ideologías veremos el posmodernismo, el feminismo, ecologismo, entre otros. Para dar inicio a las nuevas ideologías, comenzaremos dando el término de qué es la ideología. ¿Qué es una ideología? La ideología es un sistema de ideas que aspira tanto a explicar el mundo como a cambiarlo. Es una forma de la filosofía social o política en la que los elementos prácticos son tan prominentes como también los teóricos. Categorías de las ideologías. Como primer categoría tenemos las ideologías reaccionarias. Estas ideologías añoran algún sistema social, económico o también político anterior o algunas de sus características y quieren recuperarlo. En otras palabras, se refiere a aquellas personas que consideran que el tiempo pasado fue mejor y que sería lo ideal buscar que regresen los viejos tiempos, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos mencionar que algunos adultos mayores manifiestan que durante el periodo de Maximiliano Hernández Martínez, por ejemplo, no había delincuencia y que ya se han escuchado algunos comentarios que les gustaría esa época porque no había delincuencia. Entonces, la ideología reaccionaria lo que hace es que quiere recuperar el pasado porque consideran que eso fue mejor y sería lo ideal para que regresen esos viejos tiempos. A eso nos referimos con ideologías reaccionarias. Siguiente categoría, la ideología de status quo. En esta, sus seguidores defienden y racionalizan el orden económico, social y político existente en un momento específico y que se mantenga también tal y como está, ¿verdad? En eso se refiere el status quo, que esté ese modelo existente en el momento, tal y como se debe estar. Siguiente categoría, ideologías revolucionarias o reformistas. Estas apoyan los cambios cualitativos en el orden ya sea económico, político y social. Las ideologías reformistas favorecen el cambio. Esta busca transformar la realidad o reformar el sistema actual. Las ideologías surgen de la realidad social y sirven como mecanismos que buscan preservar o transformar dicha realidad. Algunos de los ejemplos los vamos a ver a continuación. Como número 1, el pacifismo. El pacifismo se refiere al conjunto de doctrinas que están encaminadas a mantener la paz entre las naciones. Esta se opone a la guerra y también a otras formas de violencia y se manifiesta mediante un movimiento, ya sea político, religioso o como una ideología específica. Generalmente se reconocen dos tipos de pacifismo. El primero es el pacifismo absoluto o radical. Este tipo de pacifismo rechaza la violencia en cualquiera de sus formas y considera contraproducente el uso de la violencia porque todo acto violento considera que genera más violencia.
segundo tipo de pacifismo. Es el pacifismo relativo o moderado. Este tipo de pacifismo rechaza el uso de la fuerza, pero la admite para defenderse de amenazas extremas. Entre los pensadores contemporáneos del pacifismo podemos citar a los siguientes, como por ejemplo tenemos a Tolstoy. Este pensador contemporáneo fue quien propuso el cambio de conciencia y también de conversión al amor como una solución ante las desigualdades e injusticias de las relaciones sociales. Como siguiente pensador contemporáneo tenemos a Gandhi. Él desarrolló las ideas principales de Tolstoy. Estableció un secretismo entre las doctrinas religiosas hindúes, la Biblia y el Corán. Además, su ideología se manifestó en un método cuyas acciones estaban dirigidas a liberar a su patria de la denominación o de la dominación inglesa. Según Gandhi, el ser humano no posee el poder de crear, entonces no posee el de destruir. Gandhi fomentó la no violencia, es decir, la ausencia de la mala intención hacia todo lo que vive. Y continuamos con Martin Luther King. Él llevó a la práctica el principio de la no violencia activa como un método y su aplicación tuvo un fundamento práctico. Él defendió los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. En la actualidad es tan evidente la necesidad que tenemos de aplicar la no violencia en las relaciones internacionales. Y el punto de partida es que la humanidad tiene derecho a vivir. Por ello, se busca la alternativa a la guerra y a la destrucción. Por otra parte, también podemos mencionar a otra figura pacifista en El Salvador, y es San Arnulfo Romero. San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, quien criticaba abiertamente las actividades violentas de las Fuerzas Armadas del gobierno, los grupos de derecha y las guerrillas de izquierda, que estuvieron involucradas en el conflicto civil. Además, su defensa abierta de los pobres, que fueron las víctimas impotentes de la violencia generalizada, trajo repetidas amenazas a su vida. Y ante estas amenazas, Romero declaró su disposición a sacrificar su vida por la rendición y resurrección de El Salvador. Su defensa a los derechos humanos lo convirtió en un héroe conocido internacionalmente. Continuamos con el feminismo. El feminismo, este es un conjunto de teorías sociales históricas, pasadas y también presentes, motivadas principalmente por la experiencia femenina. Por lo general, el feminismo critica la desigualdad social que hay entre mujeres y hombres y proclama la promoción de los derechos de las mujeres. Las teorías feministas cuestionan la relación entre sexo, sexualidad y el poder social, político y económico. El patriarcado. Esta tendencia social se caracteriza por la presencia predominante del hombre como padre y líder de la familia sobre
otros miembros. Entonces, esta fue la lucha del feminismo. En la sociedad está vigente esta visión equivocada de patriarcado desde hace cientos de años, donde se ve reflejada la forma de vida y el sometimiento de la mujer en diversas culturas. El hombre es quien ejerce el control de la sociedad en esta área, dentro del patriarcado. Feminismo de la igualdad y de la diferencia. Las feministas de la igualdad avanzan promoviendo leyes y normativas para mejorar la vida de las mujeres. Las feministas de la diferencia, en cambio, trabajan en pequeños espacios para hacer visible este sector, educar a sus integrantes, potenciar el propio respeto y conocer sus derechos. Según Victoria Sendón, ella es una activista feminista y escritora española. Ella manifiesta que el común denominador entre las dos tendencias es el deseo de que la mujer no siga ocupando el segundo lugar al que estaba relegada. Por otra parte, también podemos mencionar que según la encuesta de hogares y propósitos múltiples, DIGESTIC, en el 2007, la Dirección General de Estadísticas y Censos establece que mediante esa investigación el salario promedio mensual devengado por hombres era de 333.05 de dólar. Y para las mujeres, esta asciende a 276.60 de salario para las mujeres. Por lo que la diferencia está bien marcada. Es de 56.45 a favor de los hombres. Miren, acá está la diferencia. Lo que gana un hombre para el 2007 y lo que gana una mujer para el 2007, que es de 276.60. ¿Cuál es la diferencia? Son 56.45 dólares lo que gana más el hombre en comparación que la mujer. Pero en el 2006, la brecha fue de 29.91, según lo que refleja las estadísticas oficiales. Quiere decir que la realidad que se nos presenta es una desigualdad en términos de ingresos. Los hombres ganan más, en promedio, más salario que las mujeres, aunque en promedio realizan las mismas horas de trabajo. Y esa brecha ha ido incrementando en los últimos años. Ecologismo. Este es un movimiento que busca un modelo de sociedad que pueda vivir en plena comunicación con la naturaleza y los demás seres. Este movimiento también es llamado Movimiento Verde y es un movimiento político, social y global. Gracias a este movimiento, la conciencia pública y las ciencias del medio ambiente han mejorado en los últimos años. Las preocupaciones medioambientales incluyen conceptos como la sostenibilidad, el agujero de la capa de ozono, el cambio climático, la lluvia ácida, entre otros. Estas son las preocupaciones de este movimiento ecologista. Continuamos con el posmodernismo. La Guerra Fría finaliza como consecuencia del derrumbamiento del régimen soviético. Su símbolo es la caída del muro de Berlín en 1989. De ello surge la cristalización de un nuevo paradigma global, cuyos máximos exponentes socioeconómicos son la globalización,
y el neoliberalismo, respectivamente. Lo posmoderno es una novedad con la relación a lo moderno. También significa la desaparición de la categoría de lo nuevo y el fin de la historia como un proceso. El posmodernismo sostiene que en esta sociedad perduran dos aspectos. Uno, la lucha por el dinero y dos, la búsqueda de la identidad. En el posmodernismo se relegan los problemas sociales, pero también se privilegian los no sociales. Sin embargo, esta visión que presenta a la sociedad como un mercado no busca explicar las conductas ni comprender la cultura de los excluidos. El posmodernismo defiende la hibridación cultural, que podemos entender la hibridación cultural, que es aquella que implica la creación de nuevas formas culturales a partir del encuentro de diferentes culturas. Pero además de la hibridación, también el posmodernismo defiende la cultura popular, entre otros. Lo posmoderno considera que el mundo se debe de vivir tal como está. No se aferra a nada y la verdad o la realidad está en constantes cambios. Características del posmodernismo. Como primer característica podemos mencionar que el posmodernismo sustituye lo real por lo mediático. La fantasía pasa entonces a convertirse en la realidad que se transmite por los diferentes medios. Como segunda característica, podemos mencionar que también los medios de masas y el mercado se convierten en centros de poder. Son fuertes de verdad, entre comillas, ya que lo que no se difunde por un medio de comunicación no existe para la sociedad. Como tercer característica podemos mencionar que se pasa de la economía de producción a una economía del consumismo. Como cuarta característica podemos identificar que la revalorización de la naturaleza y la defensa del medio ambiente se combina con el consumo compulsivo. Y como quinta característica del posmodernismo, se produce un movimiento ideológico con intereses políticos específicos acordes con el sistema económico mundial. Por otra parte, se puede decir que las nuevas ideologías han impactado a la población a nivel mundial, como por ejemplo en la emigración de personas de diferentes países, a Canadá, a México, España, etcétera, pero especialmente la población emigra hacia Estados Unidos, el cual genera el gran flujo de remesas del exterior hacia El Salvador. Este ha contribuido más que nunca, más que ningún otro factor institucional, político o económico, a las modificaciones de la familia y también de las relaciones que hay entre sus miembros. Esto incide directamente en los valores y proyecciones de vida, así como también la percepción económica del área urbana y el área rural. Como consecuencia, podemos decir que muchos países latinoamericanos han transformado su economía, su calidad y estilo de vida ha sido transformada. La economía presenta contenidos y expresiones extranjeras que promueven nuevas formas de consumo basados en patronos ideológicos y estéticos cosmopolitas y transnacionales. Periódicamente predomina Estados Unidos. Bueno, para finalizar el contenido,
de algunas ideas principales de este pequeño contenido, quiero despedirme con una frase de un gran pacifista, y es Gandhi. Y Gandhi menciona y dice lo siguiente: lo que estamos haciendo a los bosques del mundo no es sino un reflejo de lo que estamos haciendo a nosotros mismos los unos a los otros. ¿Verdad? Muy interesante lo que Gandhi nos manifiesta a través de este pensamiento, que todo lo que nosotros le estamos haciendo al mundo no es más que un reflejo del daño que nosotros nos estamos haciendo entre nosotros mismos también. Así es que con esta frase de un gran pacifista como Gandhi, me despido de ustedes.